Saludos cordiales. Arrancamos el mes de mayo con una entrevista con la doctora Marta Chiodettis. La doctora Marta es cirujana de trauma y quien impulsa la campaña de Mayo Amarillo en Panamá. Además, la doctora Marta Chiodettis es la jefa de la unidad de trauma del Hospital Santo Tomás. Doctora, saludos y bienvenida en este mes de mayo. En este mayo amarillo, estamos de amarillo, yo me vestí de amarillo a propósito y la doctora también tiene su lazo amarillo. Muchísimas gracias, Violeta, por la oportunidad. La campaña de Mayo Amarillo inicia desde el 2011. Comienza primero en Brasil con la Coalición para la Prevención de Accidentes de Tránsito. Y poco a poco, a través de la Sociedad Panamericana de Trauma y la Coalición de Trauma Mundial, ha ido ganando terreno en los diferentes países. ¿Qué busca esta campaña? La campaña busca crear conciencia en todas las personas que utilizamos las vías de transporte, tanto de la sociedad civil como de los gobiernos, como del personal de salud que atiende a los pacientes que son víctimas de accidentes de tránsito. Y que queremos tener unos caminos y el tráfico que sea lo más seguro posible para crear conciencia de tratar de disminuir al mínimo los accidentes de tránsito y las consecuencias derivadas de estos accidentes. Doctora, ¿cuál va a ser el lema para este año y por qué se escogió en particular el mes de mayo? El mes de mayo se utiliza porque a partir de la declaración de las Naciones Unidas en el 2011 acerca de las metas que debíamos haber logrado en el 2020, se creó el mes de mayo para hacer énfasis en la prevención de estos accidentes. El lema de este año, del 2022, se llama Juntos Salvamos Vidas, porque quiere hacer énfasis principalmente en que cada uno de nosotros, poniendo un granito de arena, logramos prevenir los accidentes. Eso es bien interesante, sí, porque además es parte de una conciencia colectiva. ¿Pudiéramos hacer un diagnóstico, doctora? Además, usted al frente de la unidad de trauma del hospital y que ve tantas cosas todos los días, de cuál es la situación de los accidentes de tránsito en el país. Bueno, para el año 2021, que son las estadísticas con las que cuenta la Contraloría General de la República, en Panamá, en todo el territorio, hubo 39.655 accidentes de tránsito. Lamentablemente, en ese mismo periodo fallecieron 259 personas a consecuencia de esos accidentes. Pero el costo social de la enfermedad de trauma no solamente se limita a las personas que fallecen y que lastimosamente son una pérdida importante para nuestra sociedad, sino que los gastos que representan, vamos a hacer un recorrido desde el accidente. Durante el accidente hay pérdidas materiales, tanto de los automóviles, de las estructuras con las que hay accidentes, de la parte del rescate de esas personas, ¿sí? Hay un personal que tiene que asistir, no solamente los policías del tránsito, los bomberos, el personal paramédico, que tiene que seleccionar a los pacientes y llevarlos al sitio donde mejor atención se les puede dar. Todo eso estamos hablando de gastos que en general todos nosotros pagamos con nuestros impuestos, que son los que soportan en su mayoría estos procesos. Además de allí, los pacientes requieren de una atención inmediata en un cuarto de urgencias. Seleccionar cuáles son los pacientes que tienen mayores lesiones o lesiones potencialmente más graves para que esos pacientes sean atendidos con prioridad y esas lesiones sean diagnosticadas a tiempo para tratar de disminuir la mortalidad y las secuelas que se derivan del trauma. Esa persona tiene que quedarse en el hospital, se gasta una cantidad de recursos que pueden ser de 2 o 3 días, como pueden ser de 30 días, 4 meses, 5 meses, dependiendo de cuánta recuperación y cuánto cuidado va a requerir ese paciente. Y durante todo ese tiempo, esa persona deja de percibir ingresos, ¿sí?
pero también su familia deja de percibir ingresos porque tienen que cuidarlo. Entonces estamos hablando de que el trauma es una enfermedad social y es una epidemia mundial. Después que el paciente sobrevive, finalmente todos estamos felices porque regresa a casa. Llega un periodo de rehabilitación importante para poder volver a tener una vida activa y volver a su trabajo. Entonces estamos hablando de que todas estos pasos, por decirlo así, son gastos que representan, tanto para la persona que sufre los accidentes como para el entorno social de esa persona. Y por supuesto, mientras haya personas que no producen, también la sociedad, también nuestros gobiernos dejan de percibir un trabajo valioso de esas personas. Entonces, estamos hablando de que hay que enfocarnos en que es necesario prevenir esta enfermedad del trauma, de los accidentes de tránsito, para tratar de disminuir también todo el costo social asociado. ¿Qué significa? Doctora Marta, nos interesa también saber con respecto a la población más afectada. Entendemos que la población joven, y eso es otro elemento social a considerar, es de las que encabezan los registros de accidentes. Entonces me gustaría un poco precisar esa data en el caso de Panamá, incluso si puede ser también comparativa con lo que está ocurriendo en la región y también incluso si tenemos algún registro por género y hasta por incidencia en relación con las provincias. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas más fáciles. De acuerdo a la Contraloría, en el registro de Contraloría, las provincias que mayor cantidad de accidentes presentan son Panamá Metro, Panamá Oeste, y en Panamá Metro, la región de San Miguelito y la región de Panamá Central son las más afectadas. Después de allí sigue Chiriquí y Veraguas, creo que es el tercer lugar. Que estamos hablando de que son las áreas donde se concentra la mayor cantidad de población urbana, por decirlo así. En cuanto a distribución por género, los hombres son los más afectados, por una proporción casi de 4-1 con respecto a las mujeres, y eso se evidencia en todos los grupos de edad. Y hasta antes del 2020, los accidentes, suicidios y las lesiones por violencia eran la principal causa de muerte en los mayores de 18 años, entre 18 y 45 años en Panamá. Las estadísticas no me están claras ahorita mismo porque no las he revisado después del 2020 y con la pandemia no sé hasta qué punto se afectó, pero sé que sigue ocupando uno de los primeros sitios de mortalidad en nuestra población de 18 a 45 años. El comportamiento en la región es bastante similar en todo lo que es Centroamérica. Incluso a nivel mundial es una de las principales causas de muerte en la población joven y productiva. Claro, porque obviamente la pandemia impuso una pausa, pero que habría que ver qué ocurre con los registros de este año, porque esta data que nos está dando, doctora, corresponde hasta 2020, o sea, al 2021. Hasta 2021. 2021, claro, habría que ver qué ocurre ahora ya, vamos a decir, con la reactivación. Las causas, ¿por qué ocurre esta siniestralidad? ¿Cuáles son las causas principales a las cuales está asociado el siniestro vial? Bueno, la mayoría son colisiones, ¿sí? Pero, bueno, nosotros estamos prácticamente bombardeados de noticias a través de las redes sociales, de todos los accidentes que ocurren y últimamente están siendo un poco más aparatosos. Recién ayer hubo un episodio bastante difícil de ver, pero también hay atropellos, también hay accidentes de vehículos contra motos o contra scooters o contra bicicletas. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que estar conscientes es que las avenidas y las calles no le pertenecen a un solo grupo, sino que nos pertenecen a todos. Todos tenemos el derecho de transitar con seguridad en las calles. Y por eso es que juntos vamos a salvar vidas. También es importante dar a conocer qué cosas podemos hacer nosotros para prevenir los accidentes. Y una de esas que es muy, muy importante
es no utilizar o no manejar bajo la influencia de alcohol o drogas, ¿sí? Creo que eso es una situación que es sumamente importante y que se debe hacer mucho énfasis, incluso iniciando en las escuelas, de que una vez que nosotros estamos manejando un automóvil, tenemos un arma en potencia en nuestras manos. Entonces, si tenemos alguna situación que nos altere la parte de reflejo, de conciencia, de toma de decisiones, es importante que nosotros entendamos que estamos poniendo en riesgo no solo nuestra propia vida, sino la vida de los demás. Entonces, eso es un mensaje que debe irse calando con bastante importancia desde los jóvenes, desde que están comenzando a manejar, hasta todos los adultos, que también porque somos adultos creemos que no nos afecta tanto, pero debería ser una propuesta como más arraigada, más concienciada en las personas para que evitemos manejar bajo los efectos del alcohol o drogas. No, Y la otra cosa que hacemos nosotros con bastante frecuencia es no deshacernos del celular mientras estamos manejando. Entonces, si distrae, puede que en una situación en que si usted normalmente está manejando a la defensiva, está siguiendo sus normas de tránsito, no está a una velocidad muy alta, pero de repente tiene una llamada o tiene un mensajito y usted cree que es más importante que lo que usted está haciendo con el volante, o que tiene un chancecito para escucharlo o para contestarlo, puede ocasionar un accidente, puede atropellar a alguien que aprovechó que usted estaba más o menos suavecito para cruzar y pues lo golpea. Entonces, son dos cosas que yo creo que sí podemos hacer a nivel consciente de evitar, ¿no? Tanto el uso de alcohol o drogas mientras estás manejando y distraernos con el uso del celular o los aparatos electrónicos en general. Y fíjese que en el caso por lo menos del alcohol, que bueno, a veces es muy común que los muchachos salieron, la importancia de hacer esos consensos y justo partiendo de este mensaje de cuidarse todos, si van a salir, bueno, ¿quién es el que no va a tomar hoy? Para que sea la persona que esté a cargo del volante y entonces sea el que reparta a los demás. O bueno, no me voy en auto, contrato un servicio de plataforma, porque incluso a veces ni siquiera es dejar de hacer, es hacer o actuar de forma consciente. En el caso del teléfono, manos libres, la tecnología, o en todo caso ponerlo en pausa porque un momento que no lo estés haciendo, no va a pasar nada, ¿verdad, doctora? Que son como estrategias, vamos a decir, dentro de cuidarse entre todos. Exactamente. Y es crear un poco de responsabilidad colectiva, ¿sí? De que todos los que estamos utilizando algún tipo de transporte, porque también hay que incluir a los que manejan motocicletas, a los que manejan las bicicletas, los scooters que están proliferando ahora, todos tenemos que ser conscientes de que debemos cuidarnos y cuidar a los demás. Y eso es importante, doctora. No sé si ha aumentado la incidencia. Bueno, sabemos que sobre todo con pandemia, la necesidad de los delivery y un tema de desempleo, el tema de los motorizados ha aumentado muchísimo y sabemos que hay muchos accidentes. Y bueno, lamentablemente en este caso, pues tanto los muchachos como muchachas que conducen, pues ellos son su propio, no hay una puerta que los proteja, no hay un parachoque. Y el tema de los scooters que también se ha puesto de moda y lo mismo, son personas en las cuales realmente es su cuerpo el que pasa a ser la barrera de defensa en caso de un accidente. ¿Cuáles son las recomendaciones en estos casos también, incluso también con la autoridad del tránsito? Porque también eso genera anarquía en el tráfico y sobre todo el peligro para las personas que están tan expuestas. Bueno, estoy de acuerdo contigo en las motocicletas. A mayor velocidad, mayor momento, mayor energía, y cuando hay algo que te detiene de forma súbita, pues las lesiones son muchísimo más grandes porque lo único que te frena es tu propio cuerpo. ¿Sí? Sí ha habido un aumento de pacientes hospitalizados por lesiones ocasionadas en motocicletas. Se ha visto un número importante. Esto hace como 5 o 6 años no era la norma en Panamá y los estamos viendo ahora con mayor frecuencia. Con respecto al manejo, yo digo que allí es importante que cada uno entienda que a pesar de que tiene que llevar en un tiempo determinado un producto para hacer un delivery
es muchísimo más importante la vida, ¿sí? Y el tiempo que te puedes ahorrar por estarte escabullendo entre un carril u otro o tratando de ser más agresivo que los demás en el paso, no vale la pena estar en un hospital con lesiones que, que incluyen fracturas, que incluye dolor, que incluyen un tiempo de rehabilitación, un tiempo que no vas a poder estar con tu familia. Entonces, a veces nos cuesta un poquitito porque nos creemos que podemos con todo y que nunca nada nos va a pasar, tratar de asimilar que las consecuencias que pueden pasar y ya incluso han habido accidentes que lastimosamente han terminado en la muerte de las personas. ¿Sí? Con la autoridad del tránsito, pues ellos tienen una misión importante de educación, de control. Y yo siento que en algunas ocasiones hace falta un poquitito más de mano dura en cuanto a aplicar las sanciones cuando hacemos las cosas mal, de acuerdo al reglamento de tránsito. Y realmente yo diría que mantener las calles en buen estado, mantener una iluminación adecuada, una señalización adecuada, podría un poco influir en disminuir los accidentes y las lesiones, pero creo que también va a depender de cada uno, ¿sí? Hay que tratar de interiorizar esa parte de que somos nosotros los que tenemos que cuidarnos. Y la parte del peatón, porque hablamos de accidente vial y las personas siempre piensan en la unidad motora, pero entonces resulta que las personas pasan sin ver a los lados, no respetan el semáforo, no pasan por el paso de peatones, esquivan el puente, entonces también la importancia de insistir en el peatón. Usted sabe que, bueno, hay países, por ejemplo en España, donde incluso la ley establece que si el peatón fue el culpable, el peatón tiene que pagar y por no pasar por el rayado, y si hay un accidente y la persona sufre un accidente, también tiene carga penal normal, porque es la persona la que provocó. Pero a veces creemos que porque somos peatones, entonces la responsabilidad del accidente vial no es nuestra y nos sentimos solamente sujetos de derechos, más no de obligaciones. ¿Cuál es allí entonces esa responsabilidad del peatón también? Bueno, los peatones, según el reglamento de tránsito, nosotros debemos transitar en las aceras, debemos transitar en el sentido contrario hacia donde viene el tráfico y cuando vamos a cruzar debemos hacer uso tanto de los semáforos peatonales cuando hay y de las zonas de la cebra o de las rayas blancas cuando se permite para hacer el cruce y si no de los puentes peatonales. Pero si nos vemos realmente la estructura de nuestra ciudad o de nuestro país, no es la mejor en el sentido para hacer estos cruces. Entonces, realmente en esta convivencia sana de las avenidas, deberíamos nosotros siempre cederle al peatón. Obviamente hay algunas situaciones en las que uno está con una velocidad un poco alta y alguien se te tira de frente, pues a veces hay que tener muy buenos reflejos para poder Claro. detenerte y evitarlo. Pero en teoría se supone que el peatón tiene derecho a la vía, al cruce de la vía en las mejores situaciones. Obviamente a nosotros nos falta un poco de cultura vial, bastante cultura vial, para detenernos cuando los peatones deben cruzar, poner nuestras intermitentes para señalizar al que está atrás de que vamos a detenernos o que alguien está cruzando la vía para detenernos. Somos bastante agresivos en esa parte de no querer dejar pasar a los peatones cuando estamos manejando, especialmente en las horas más difíciles del tranque, pero yo creo que todos haciendo un esfuerzo y con un poquito de educación podemos mejorar todo, tanto los peatones como los que manejamos, para tratar de que convivamos de una forma más pacífica. Sí, doctora Marta, usted hablaba también inicialmente del costo y de ese impacto social que una persona sufre cuando sobrevive a un accidente. ¿Tienen una media según el tipo de lesiones, incluso cuáles son las lesiones
que predominan en este tipo de accidentes, que se ve, por ejemplo, en el Hospital Santo Tomás, y cuánto puede ser esto, la estancia, e incluso si hay un promedio, si no en Panamá global, de cuánto puede representar tanto para el Estado como para la persona el costo tanto material como humano de un accidente de tránsito. Ok, bueno, cifras específicas de cantidad de dinero gastado en el hospital no tenemos, pero puedo hacer un aproximado. Las principales lesiones y las que mayor secuela tienen son el trauma craneoencefálico, ¿sí? Cuando se afecta el cerebro. ¿Y esto por qué? Porque los pacientes pueden tener un tiempo de recuperación muy largo e incluso algunos terminar teniendo unas secuelas importantes para el resto de su vida, ¿sí? Estamos hablando de personas jóvenes de 40, 50 años que van a depender de los cuidados de alguien más el resto de su vida. O sea, su familia va a tener que ayudarlo a hacer todas sus necesidades básicas cuando sobrevive. Sí. Entonces, esos costos no se pueden tampoco calcular porque no se puede decidir cuánto va a costar la cantidad de dinero que esa persona deja de percibir porque ya no trabaja, más todos los gastos que van a requerir por el tiempo que esté vivo, por los cuidados asociados a la salud de esa persona. Entonces, después del trauma craneoencefálico, el que sigue es el trauma raquimedular, ¿sí? El paciente que termina con una secuela por una sección medular alta que no puede mover ni las manos ni los pies. Estamos hablando también de una persona que está consciente, una persona usualmente joven, que está consciente y que sabe que no puede mover ni sus manos ni sus piernas y no tiene control de ninguna otra parte de su cuerpo, también por el resto de su vida. Esa persona va a terminar requiriendo del apoyo familiar por todo lo que termine de estar en la tierra, ¿sí? Después de eso son las fracturas de pelvis y las fracturas de huesos largos. Estamos hablando de que con una fractura de pelvis, que es una situación, en la mayoría de los casos, muy grave, porque involucra una pérdida de sangre importante, este paciente tiene que ser llevado de inmediato al quirófano, debe cerrársele la pelvis, colocarle unos aparatos que se colocan con una tecnología especial, ser operados, más las otras lesiones que puedan estar asociadas, ¿sí? Y un tiempo de reposo para luego iniciar rehabilitación. Y después de eso nos toca la parte del tórax y del abdomen, y que son lesiones que son potencialmente mortales si no se diagnostican y se tratan a tiempo, como los neumotórax, los hemotórax, en algunas ocasiones las lesiones cardíacas. Después cuando tienes una lesión de hígado o del vaso, que son procesos en donde hay mucho sangrado y que requieren de una intervención quirúrgica inmediata. Así que esa es usualmente la parte que nos toca a nosotros como cirujanos de trauma. Pero lastimosamente los pacientes no solamente tienen un órgano lesionado, la mayoría de ellos vienen con una combinación de lesiones que nosotros tenemos que diagnosticar y tratar de acuerdo a la gravedad de cuál va primero, ¿sí? Entonces, los costos pueden ir fácilmente. La hospitalización, por ejemplo, de un paciente puede ir entre 5 días en un promedio en una persona joven con lesiones específicas, suponiendo eh, que van enfocadas a un solo órgano, probablemente 5 días, y las otras personas que puedan tener combinaciones de lesiones como trauma craneoencefálico, trauma raquimedular y alguna otra cosa, pueden pasarse 1 año o 2 años, perdón, 1 mes a 2 meses hospitalizados, ¿sí? Entonces, todos esos cuidados que se dan entre medicamentos, venoclisis, las transfusiones de sangre, los cuidados que recibe tanto de el personal médico, de enfermería, los fisioterapias, los terapistas respiratorios. O sea, es un equipo de personal que realmente es bien grande y que estamos todos trabajando en equipo para cuidar a los pacientes, ¿sí? Dinero exactamente no sé cuánto es, no podemos calcular realmente los costos, pero yo le puedo decir que
cuando nosotros hacemos cálculos de presupuestos para el servicio de trauma o la unidad de trauma, los costos son bien altos. Probablemente puede que sea uno de los más altos del hospital. Sí, es un impacto social realmente relevante que afecta a toda la sociedad. Doctora Marta, ¿y qué actividades tienen previstas en este mes de mayo justamente para crear conciencia en la población? Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro lacito amarillo. Nosotras ya nos vestimos de amarillo. Que queremos, principalmente por lo llamativo del color, ¿sí? Que denota algo de precaución o estar precavido, ¿sí? Estamos intentando llegar a la mayor cantidad de personas a través de redes sociales, a través de los medios digitales, para poder tratar de hacer charlas educativas, tips de cómo, esto que estábamos hablando, de cómo prevenir accidentes. Estamos tratando por lo menos el Hospital Santo Tomás va a tener una encendida de luces en el color amarillo, en la fachada, para hacer el apoyo desde el hospital, que es el Centro de Trauma de Panamá, para ayudar pues también a dar el apoyo. Y el día lunes 2 de mayo vamos a tener un webinar que está, y el link ya se lo envié, va a estar abierto, es gratuito, y está patrocinado por la Universidad de Miami y la Sociedad Panamericana de Trauma. Es abierto a todo el público, no necesariamente personal de salud, sino para todo el que quiera participar y escuchar a grandes expertos acerca de cuáles son estas secuelas y cuál es el impacto del trauma a nivel mundial. Entonces, queremos comenzar a ganar terreno, a ganar apoyo de las personas y de otras instituciones para que se sumen con nosotros a utilizar mayo, y que ya en mayo sea el mes para la prevención y la educación de cómo prevenir accidentes de tránsito. Bueno, pues muy bien, esperemos que entonces todas las personas se sumen, que este sea un mes de muy buenas noticias porque la conciencia se ha puesto del lado de la vida y de la conciencia ciudadana. Muchísimas gracias por este tiempo. No sé si quiere agregar algo más. Nada, solo que quiero el apoyo de todos ustedes. Vamos a cuidarnos y a salvar vidas juntos. Bueno, muchísimas gracias. Cómo no.